Sé que la mayoría de la gente que no es del sur sueña con ver un campo iluminado por luciérnagas. Correr por el pasto, atrapando en las manos esos poquitos de luz que parpadea. Yo también solía quererlo así. Hasta que empezaron a brillar más. Todo empezó de una forma inocente, tal como te lo imaginarías. Mi hermanita y yo salimos corriendo por el patio trasero intentando atraparlas. Yo tenía 16 y estaba convencida de que ya estaba demasiado grande para eso, aunque me estaba divirtiendo casi igual que ella. Mamá y papá estaban en el columpio mirándonos, riéndose y tomándonos fotos. Solo entramos una vez que se puso demasiado oscuro. Siempre silbaban cuando tocaba volver a entrar. Cada vez que escuchaba ese silbido, me venían las historias de terror que nuestro tío nos contaba cuando nuestros papás no estaban. Mirándolo ahora, creo que esa fue la última noche normal que tuvimos. En las semanas siguientes, mamá y papá empezaron a pelear cada vez más. Siempre intentaban bajar la voz, pero les salía fatal. Seguían discutiendo si dejarnos quedarnos afuera después de las 8, porque el crepúsculo no se asentaba hasta como las 9. Pero por más intensa que se pusiera la pelea, siempre coincidían en una cosa. Nadie tenía que salir de la casa después de que oscureciera. Al menos, lo que antes llamábamos oscuridad. Las noticias dicen que son solo otro tipo de luciérnagas. Como una mutación genética o algo, decía papá. Desde cuando las noticias le dicen la verdad a alguien, le contestaba mamá, señalando el periódico que llevaban semanas quitándonos para que ya no lo leyéramos. Cada tarde, las peleas empezaban cuando el sol se estaba yendo. Excepto que el sol se estaba poniendo, pero nunca parecía llegar a ponerse completamente oscuro. Con el paso de los días, la luz afuera iba creciendo también. Luego, unas cuantas semanas después, mi hermanita salió corriendo hacia la cocina en medio de una de sus peleas de siempre. Estaba llorando tan fuerte que apenas si podía soltar las palabras. Todavía hay luz afuera, quiero salir a jugar. En cuanto mi hermanita empezó a llorar, mamá y papá se les olvidó todo lo de pelear. Ahora no podemos. El sol se ha puesto raro, y no quiere gente afuera, Alá no. Tarde en el día, dijo papá, tratando de tapar su metida de pata. Te cuento algo, dijo mamá, arrodillándose a su lado. Si te vas a tu cuarto ahorita, en unos minutos vengo a jugar a la reina y el príncipe contigo. Mi hermanita era un poquito diferente. La mayoría de las niñas querían ser la reina para poder mandar a la princesa. Ella siempre quería ser la princesa. La vimos desaparecer por el pasillo. En el mismo instante en que se fue, las sonrisas de mis papás desaparecieron también. ¿Qué está pasando?, dije enojada. Por primera vez desde que empezó todo, no me despidieron con un ya. Mamá miró a papá y dijo, ya está lo bastante grande para manejarlo. Papá la miró con cara de desagrado, pero igual me preguntó, ¿y tú qué sabes? Aunque mis únicas fuentes eran mis amigas en la escuela y la radio de pilas que tenía en mi cuarto, igual intenté hacer como que yo sabía todo. Los días no se están acabando, dije con seguridad. Mamá y papá se miraron con esa cara cansada, antes de suspirar los dos. No sabemos bien qué está pasando, admitió papá. Están diciendo que las luciérnagas tienen algún tipo de mutación que las hace más brillantes. Mamá asintió. Y se están reproduciendo más rápido que lo normal. Antes tardaban como 2 años bajo tierra antes de salir. Ahora dicen que son solo 2 semanas. Va. Entonces, ¿por qué eso significa que no podemos salir? Mis amigos que tienen teléfonos dicen que es el gobierno tratando de matarnos, dije. Parece que tus amigos tienen la misma lógica que una puerta de malla en un submarino, soltó mamá con coraje. La rabia se le fue de la cara casi tan rápido como había llegado. No sabemos ni qué está pasando, dijo bajito. Y la verdad, también nos asusta a nosotros. Las colchas sobre las ventanas. El papel aluminio por si acaso. Es demasiado. No supe qué decir. Solo abracé a mamá con los brazos. Ella estaba a punto de llorar. Papá se acercó un momento después, y por unos segundos los tres nos quedamos ahí parados. Después de eso, dejé de hacer preguntas. Me limité a seguir lo que fuera que estuviera pasando. Conforme pasaban los días, no solo dejaba de llegar la noche, de alguna manera, los días se iban poniendo todavía más brillantes. La escuela empezó más temprano y duraba solo un par de horas.
Mamá y papá estaban en casa más seguido que cuando trabajaban. Rollos y rollos de papel aluminio cubrían la mesa de la cocina, medio usados, mientras que las colchas iban desapareciendo poco a poco del closet de sábanas y terminaban encima de las ventanas. Las semanas se volvieron meses. En algún punto de todo eso, yo cumplí 17. Nadie celebró. No me acuerdo ni si alguien me dijo feliz cumpleaños. La casa, no, mejor dicho, todo, estaba hirviendo. Mi hermanita se quejaba sin parar. El calor era horrible, pero lo que más odiaba era no poder ver más a sus amigos de la escuela. Tratar de dormir se volvió una pesadilla. Nos acostábamos en los colchones desnudos, dejando marcas de sudor, porque hasta una sábana era demasiado caliente para dormir debajo. Supe que ya había empeorado cuando mi papá, que estaba súper en contra de la tecnología y las redes sociales, volvió con una radio de AM y una laptop. Con el calor pegándome y con toda mi confusión, dije, ¿qué diablos es esto? Los dos, mamá y papá, me miraron con un asco total. ¿Qué tal si te controlas la boca o te la vamos a lavar con jabón?, dijo mamá. Luego los dos se dieron cuenta de que se lo estaban diciendo a su hija de 17 años y soltaron ese gesto de sorpresa y disgusto. Está empeorando, dijo papá. La luz. El calor que viene con la luz. Se están secando las tuberías de agua. El gobierno dice que tienen todo bajo control y que solo tenemos que adaptarnos. Miró alrededor de la cocina, las colchas colgadas sobre las ventanas y los rollos de papel aluminio tapando la mesa. Así que, nos adaptamos. Mamá y papá me enseñaron a usar la radio de AM apenas la instalaron. Papá pasó horas hablando con los vecinos, y cuando mamá o él necesitaban un respiro, yo tomaba el relevo y transmitía lo que decían las emisiones del gobierno. La laptop era otra cosa. Ni siquiera me dejaban verla. Se fueron escapando más meses. El calor nunca se volvió más fácil de aguantar. Si acaso, empeoró. Algunos días dejaba de correr el agua y luego volvía, pero nada más como un hilito. Cada semana se desaparecía otra ventana detrás de otra colcha o de otra capa de papel aluminio. El gobierno repetía el mismo mensaje una y otra vez por la radio. Mantén la calma. Adáptate. Con el tiempo, todo empezó a sentirse normal. Mi hermanita dejó de preguntar cuándo podía salir otra vez. Dejó de preguntar por sus amigos. Los niños tienen una forma rara de adaptarse al mundo que les toca. No pasó mucho tiempo antes de que casi ni recordara cómo era la vida antes de que las noches dejaran de ponerse oscuras. Yo no tuve esa suerte. Cada mañana me despertaba empapada de sudor. Cada noche, la luz derramándose por los bordes de las colchas me recordaba que afuera no estaba bien. Me agarraba quedándome viendo a través de las rendijas más pequeñas del papel aluminio, preguntándome si alguna vez volvería a ver una noche de verdad. En algún momento de ese proceso, cumplí 18. Mamá me deseó feliz cumpleaños con duraznos en lata en vez de pastel. Papá se disculpó por no tener un regalo. Les dije que no importaba. Pero sí importaba. Para entonces, la radio de AM se había vuelto el corazón de nuestra casa. Crujía desde el momento en que papá se despertaba hasta mucho después de que nos íbamos a dormir. Los vecinos intercambiaban rumores. Las emisiones del gobierno repetían las mismas seguridades que llevaban dando por meses. Luego, un día, una mañana. Se quedó en silencio. Y en su lugar llegó algo peor. Un zumbido lento y constante se colaba desde las colchas tapando las ventanas. No era fuerte. Más bien, casi era reconfortante. Hasta que te das cuenta de que nunca se detiene. Metimos bolitas de algodón en los oídos. Apagaba el zumbido lo suficiente como para hacerlo soportable. Mi hermanita nunca entendió que existe un límite. Más de una vez, mamá tuvo que sacarle una bolita de algodón de la oreja con unas pinzas mientras ella lloraba y prometía que ya no lo haría otra vez. Siempre lo hacía. El zumbido solo iba subiendo de volumen. Cambiábamos las bolitas de algodón cada día, pero llegó un punto en el que tenerlas puestas se sentía más normal que quitarlas. La luz, ahora acompañada por ese zumbido constante, nos fue volviendo locos poquito a poquito a todos. Mamá y papá se quedaron sin la poca paciencia que les quedaba. Mi hermanita se volvió amarga, diciendo cosas como, a lo mejor no son malos. A lo mejor nosotros somos los malos. Y por mi parte, yo les gritaba a todos. A veces sin ninguna razón.
De vez en cuando teníamos un buen día. Nos reíamos, cenábamos juntos y casi lográbamos convencernos de que todo iba a estar bien. Luego recordábamos la luz, el zumbido. Y esos buenos días empezaron a ser cada vez menos y más espaciados. Entonces, un día, una voz salió por la radio. Se escuchaba tenue, apagada, enterrada debajo de estática, pero era inconfundible, era la voz de una persona. Todos nos lanzamos hacia la radio, hasta mi hermanita. Papá agarró el micrófono. Hola, hola, ¿quién está ahí? Nada. La voz regresó, pero ya no era más que un enredo de palabras que ninguno de nosotros podía entender. Ahí nos quedamos parados, escuchando como si fuera para siempre, esperando que se volviera más claro. Nunca lo hizo. Al final, nos alejamos de la radio, más decepcionados que antes. Mamá y papá se metieron a su cuarto. Unos segundos después, escuché que la laptop se cerraba de golpe. Esa noche no pude dormir. Cada pocos minutos tenía que despegarme del colchón empapado en sudor para darme la vuelta, limpiándome el sudor de los ojos antes de que me ardiera. Ahí fue cuando la radio volvió a crujir y a prenderse otra vez. Esperé a que papá saliera corriendo de su cuarto. No salió. Miré hacia mi hermanita. Estaba dormida profundamente. Despacio, caminé hacia la radio. Esta vez la voz sonaba más fuerte. Más clara. Sonaba como de hombre. No viejo, pero definitivamente no era un chamaco. Hola, ¿hay alguien allá afuera? Por favor, cualquiera. Me temblaban las manos mientras agarraba el micrófono del camionero y apretaba el botón del costado. Hola. No sabía ni si esto era real. Se me quemaban los ojos, rojos de la sangre por el calor y por los meses de noches sin descanso. Luego lo escuché otra vez. Dios mío, si hay alguien. Hizo una pausa. ¿Quién eres tú, estás con el gobierno? Tuve que pensarlo un segundo. El gobierno contestaría de verdad con hola. Antes de responder, se hizo una pausa. Tal vez, ¿cómo se supone que yo sepa? Me reí. Me tomó por sorpresa. Fue la primera risa real que tenía en meses. Ese chiste incómodo dio paso a horas de conversación. Se llama Riley. Tenía 19. Me dijo que sus papás habían ido perdiendo la cabeza poco a poco antes de salir un día. Nunca volvió a ver a ninguno de los dos. Yo le conté de mi familia. La luz. El zumbido. Las colchas. El algodón en los oídos. Era raro. Hablar con alguien que no era de mi familia se sentía casi normal. Hablar con un chico de mi edad se sentía todavía más raro. Se me había olvidado cómo era eso. Entonces escuché abrirse la puerta del cuarto de mi papá. Sus pasos llegaron rápido, directo hacia la radio. En cuanto entró al cuarto, la voz se deshizo otra vez en el mismo montón inútil de estática y palabras mal dichas que llevábamos escuchando desde hacía meses. No supe explicarlo, pero de pronto sentí que me habían atrapado haciendo algo mal. ¿Estabas hablando con alguien?, me preguntó papá. Yo dudé. No. Miré otra vez hacia la radio. Solo ha estado haciendo eso. Yo, nomás estaba diciendo, hola, a ver si alguien contestaba. Papá me miró un segundo más y luego volvió su atención a la radio. Ya lo tengo yo. Ve a descansar. Se te nota que no has dormido en un rato. Eso hice tal cual. No tardó en volverse nuestra rutina. Mamá y papá se dormían, y yo me salía de la cama en silencio para encontrarme con Riley por la radio. Hablábamos por horas. Al principio era solo de sobrevivir. Luego se convirtió en todo lo demás. Los amigos que extrañábamos. Las vidas que creíamos que íbamos a tener. ¿En qué estaríamos haciendo si el mundo no se hubiera desmoronado? En ese punto, la idea que teníamos de lo que, se supone, que hacen alguien de 18 y 19 años venía de películas que casi ni me acordaba. Él se volvió mi mejor amigo sin que ninguno de los dos lo dijera. A medida que pasaban las semanas, las grietas en mi familia solo se iban abriendo más. Mamá y papá pasaban cada vez más tiempo encerrados en su cuarto con la laptop. Mi hermanita se sentaba por horas mirando la lucecita delgada que se colaba por la rendija más pequeña entre las colchas. A veces se le quedaba una sonrisa.
Eso me asustaba más que nada. Las únicas conversaciones que todavía tenían sentido eran las que yo tenía con Riley. Duró hasta que un día todo parecía romperse. Mamá y papá pasaron horas repitiendo cosas que supuestamente habían leído en internet. Decían que la luz no nos estaba haciendo daño. Somos el problema, insistía papá. Nuestro cuerpo no fue hecho para eso. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, agregó mamá en voz bajita. Mi hermanita fue incluso más lejos. No se nos permite estar en la luz, dijo, mirando la franja del brillo que se asomaba por entre las colchas. Todavía no. Sonrió. Pero si cambiamos con ella. Me miró a mí. Entonces sí nos va a tocar. Lo primero que hicieron fue sacarse las bolitas de algodón de los oídos. Se quedaron ahí sentados, dejando que el zumbido llenara el cuarto como si fuera el sonido más natural del mundo. Les rogué que se las volvieran a poner. No lo hicieron. Era como si ya ni me escucharan. Solo el zumbido. Esa noche le conté todo a Riley, con la esperanza de que me dijera que no estaba loca. No. No la alentó, pero tampoco pensó que sonara tan absurdo como yo pensaba. Quizás solo están adaptándose, dijo con cuidado. Esa respuesta me asustó casi tanto como lo que estaba haciendo mi familia. Seguí con la esperanza de que ya hubieran llegado al límite de lo loca que podían ponerse. No lo habían hecho. Poco a poco empezaron a arrancar las colchas de las ventanas. Luego, el papel aluminio. Cada vez que lograba colgar una vuelta, los tres volvían a jalársela y a quitarla otra vez. Al final, desbloquearon la puerta principal y tiraron todo afuera. Por primera vez en más de un año, la luz se metió directo a la casa. Era insoportable. El calor se puso tan intenso que el cable que conectaba el micrófono del camionero con la radio empezó a ablandarse y derretirse. Yo apenas lo noté. No podía dejar de mirarlos. Cuando volvieron a entrar, sus ojos estaban mal. Las pupilas se habían vuelto un gris opaco, mientras que el centro se veía como si las pupilas negras se les hubieran derretido adentro. No parecía que se dieran cuenta. O tal vez no les importaba. Se pasaron el resto del día hablando de las luciérnagas. No. No, no, luciérnagas. Seres evolucionados, corrigió papá. Son seres evolucionados. Mi hermanita lo repitió con la misma seguridad. Yo ni siquiera estaba segura de que supiera lo que significaba evolucionado. Siguieron intentando convencerme, y cada vez me costaba más hablar con Riley mientras el cable que conectaba el micrófono con la radio se iba ablandando lentamente por el calor, estirándose un poquito más cada día. Hasta que al final explotó todo. Después de otro de sus discursos larguísimos sobre la luz y de cómo ellos mismos tenían que cambiar, al fin decidieron hacerlo. Me ignoraron por completo. Ni siquiera se molestaron en reconocer que había otra persona en el cuarto. Mamá se puso al lado de mi hermanita, frente a papá. En la mesa, al lado de él, había una cuchara y un desarmador. Yo me quedé ahí, como congelada. Él agarró la cuchara y se la metió de inmediato en el ojo a mamá, explotándole la cuenca y dejando un cráter vacío. Ella gritó, con una cascada de sangre cayéndole por la cara, pero se quedó tiesa, de pie. Luego él agarró el desarmador y se lo clavó bien profundo en los oídos. La sangre salió a borbotones, encontrando esas marcas rojas en su barbilla. En el momento en que se volteó hacia mi hermana, yo corrí hacia él con todas mis fuerzas. Lo siguiente que sé es que estoy despertando. La casa estaba todavía más brillante. Me llevé las manos a la cara. Mis ojos. Luego mis oídos. Sin sangre. Podía escuchar una mezcla de llanto y risas. Era demasiado brillante para verles la cara, pero se alcanzaba a ver la silueta de mi familia de pie justo afuera de la puerta, tomados de la mano. Grité. Les supliqué que volvieran a entrar. Ni siquiera me miraron. Su risa y su llanto se tragaron todo lo demás. Corrí hacia la última cosa que me daba algo de calma. Riley. Agarré el micrófono del camionero. Estaba hirviendo en mis manos, el plástico empezando a ablandarse por el calor. Le conté todo. No porque pensara que tendría una solución. Solo necesitaba que alguien me dijera que no estaba sola. Lo único que recibí fue: están evolucionando. Tú también deberías.
Su voz se fue mezclando poco a poco con el zumbido interminable, hasta que ya no supe dónde terminaba una cosa y empezaba la otra. Algo dentro de mí se quebró. Estrellé la radio contra el piso. La carcasa de plástico se hizo trizas, ya medio derretida por el calor. Si Riley no podía darme respuestas. Tal vez la laptop sí. La abrí. Lo único que había en la pantalla era una carpeta llena de vídeos. Uno para cada día. Hice clic en el primero. Luego en otro. Luego en otro más. Todos eran exactamente lo mismo. Mamá. Papá. Mi hermanita. Arrodillados en silencio frente a la franja delgado de luz que se colaba por entre las colchas. Cada día se quedaban ahí un poquito más. Cada día se acercaban un poquito más. Cada día sonreían un poquito más. Si estás leyendo esto, aléjate de la luz. No sé cuánto tiempo me queda.